Jeepers Creepers es, sin temor a equivocarme, una de las películas más icónicas del género slasher, aunque obviamente no llega al nivel de fama que tienen otros como Viernes 13, Halloween, La Masacre de Texas, Scream, entre algunos otros. Aún así, Jeepers Creepers tiene uno de los asesinos más originales, una de las ambientaciones mejor logradas y una de las premisas más originales del subgénero en su historia. Cada 23 primaveras, durante 23 días, un extraño individuo con una inquietante apariencia de espantapájaros, incluyendo sombrero y gabardina, sale a cazar y elige a sus víctimas de maneras muy extrañas. Esa premisa ya la tenemos clara y a muchos niños seguramente les dio pesadillas en su época, entre obviamente los que me incluyo. Los dos primeros filmes fueron estrenados en 2001 y 2003 respectivamente, y en el primero conocemos a los dos hermanos Trish y Darry, quienes viajando por carretera se terminan topando con el deteriorado y perturbador camión del Creeper. Sin embargo, este simplemente intenta apartarlos y asustarlos un poco y pues no los ataca directamente, pero la curiosidad de los hermanos al ver un extraño hombre junto al camión y lanzando sospechosamente unos bultos por un tubo, pues finalmente los lleva a investigar un poco cuando vuelven a perder el camión de vista. A partir de aquí descubren una tétrica guarida con múltiples cuerpos cosidos de maneras cada vez más inhumanas, si es que eso cabe, incluso decorando las paredes y el techo con cuerpos. Los hermanos huyen y tratan de buscar ayuda, pero ya es muy tarde, pues el Creeper al parecer los marca como víctimas o como objetivos principales y empieza a acecharlos durante toda la película. Y esto sucede durante toda la noche. Ellos intentan escapar y también matarlo en alguna oportunidad, pero no tienen éxito hasta que finalmente el Creeper, quien parece ser una especie de monstruo o demonio, logra llevarse a Darry hacia su nuevo escondite y luego de torturarlo, pues le saca los ojos para ponérselos él mismo. Porque un factor importante es que este extraño ser requiere quitar partes de los cuerpos de sus víctimas para reemplazarlas en el suyo y así seguir rejuveneciendo, mejorando y viviendo mucho más. En la segunda película, ambientada un par de días luego de la primera, conocemos a una familia de granjeros compuesta por un padre, sus dos hijos y un perro. Lamentablemente vemos como el hijo menor es raptado brutalmente en una de las escenas más icónicas de esta franquicia por el Creeper cuando el niño estaba arreglando los espantapájaros de la granja. Luego, casi en simultáneo, viajamos en un bus escolar junto a un equipo de baloncesto, si no estoy mal, de una secundaria, aunque todos parecen llevar ya más de 5 años cotizando para la pensión. En fin, películas. Ojo, digo que es de baloncesto, pero la verdad es que no lo recuerdo muy bien. El viaje en carretera parece tener como objetivo llegar a otro estado donde precisamente jugarán un partido muy importante. De hecho, si no recuerdo mal, es justamente para una final. Pero en el camino se encuentran con un rival mucho más importante, ya que el Creeper comienza a atacar uno a uno a todos los que van en el bus. Primero se las arregla para llevarse a los maestros y luego comienza a acabar con los estudiantes de a poco. De hecho, tenemos la extraña pero mítica escena en la que el Creeper elige a su siguiente víctima haciendo gestos inquietantes del otro lado de la ventana. Un aspecto interesante de esta segunda parte es que una de las jóvenes que viajan en el bus al parecer tiene la habilidad de ver señales importantes a través de visiones o premoniciones, especialmente sobre el Creeper, en las que incluso puede ver a Darry de la primera película explicándole un poco el trasfondo de aquel extraño ser. Pero claro, por muy interesante que sea, nunca se explica cómo o por qué ella tiene esa habilidad, lo cual es muy similar a lo que vemos en la primera película con la señora que también tiene visiones, pero que no las entiende muy bien. Sin embargo, trata de alertar a los hermanos, pero al final, como ya sabemos, no tiene ningún éxito. Volviendo a la segunda película, vemos como el Creeper acaba con varios de los pasajeros del bus en el transcurso de la noche, porque otro aspecto que me parece interesante es el hecho de que aquí vemos a un Creeper mucho más asesino, más brutal. Vemos a la criatura haciendo uso de prácticamente todas sus habilidades, o bueno, casi todas, mientras que en la primera película apenas y lo vemos con claridad para el final, y de resto tenemos una versión mucho más misteriosa y perturbadora. Para el final de la segunda película, el padre del principio y su hijo llegan para ayudar a los jóvenes y también para buscar venganza por Billy, su otro hijo que fue
raptado por el Creeper en un principio, y aunque finalmente logran dañar bastante a la criatura e incluso lo atraviesan varias veces con una lanza, con un arpón, aún así lamentablemente es muy tarde y el Creeper comienza su proceso de hibernación. Entonces el granjero se lleva el cuerpo del Creeper para su establo y damos un salto de 23 años en el tiempo, donde vemos como el granjero y su hijo reciben gente que va a ver a la criatura a cambio de un poco de dinero. Sin embargo, lo inquietante es que el hombre se mantiene sentado justo al frente del cuerpo con un arpón en sus manos, esperando que por fin acabe su proceso de hibernación. Y fin. Aquí, para mí, acaba todo lo relacionado a Jeepers Creepers que de verdad vale la pena, ya que encontramos algunas conexiones muy llamativas entre la primera y la segunda película, y hay un gran cambio entre ambas películas respecto al personaje del Creeper como tal, pero sin perder completamente la misma esencia o el mismo estilo con el que todo empezó, aunque, bueno, para mí, la primera es muy superior. Vamos ahora con la tercera película, estrenada 14 años después, y es que, sin importar cuánto tiempo había pasado, los fans esperaban una cinta que valiera la pena y continuara los acontecimientos que ya conocemos, pero en su lugar, la película no es ni secuela para saber qué pasó después, ni precuela para entender qué hizo el Creeper antes de cazar a Darry y Trish, o incluso para entender un poco más de sus orígenes, sino que decidieron hacer una intercuela, cosa que por supuesto a muy poca gente le interesaba, a no ser que fuera una muy buena película, pero no, definitivamente no fue el caso. Y sí, como ya lo mencioné, la película ocurre justamente entre los acontecimientos de la primera y la segunda película, y aquí el objetivo fue mostrar un poco más del trasfondo del Creeper, ya que al inicio de la película vemos un acontecimiento que tiene lugar en el pasado, específicamente 23 años atrás. Ahí vemos a un hombre huyendo del Creeper en la noche llevando un machete en la mano. Sale a la carretera y justo en ese momento pasa un hombre en carro, pero antes de poder ayudar al otro hombre, el Creeper toma al tipo que estaba huyendo y sale volando. Pero al parecer hay algún tipo de forcejeo del que no se ve nada en pantalla, pero pocos segundos después cae una mano del Creeper sobre el carro, por lo cual el muchacho, es decir, el dueño del carro, se la lleva y la entierra cerca de su casa. Grave error, pues 23 años después, su madre, quien también tiene visiones... ¡Ey, no, vamos a ver, en serio, porque en cada película tiene que haber una de estas, no entiendo. Ella es la abuela de una joven que, junto a otro muchacho llamado Chester, que se convierte en su interés amoroso, prácticamente protagonizan la película, ya que esta joven, llamada Addison, es una de las principales objetivos de caza del Creeper. Pero bueno, la señora mayor ve a su hijo ya fallecido hablándole en visiones. Finalmente, luego de varias situaciones ridículamente inaportantes a lo largo de la película, vemos como la señora desentierra la mano por mensajes o por palabras que le dice su hijo en las visiones que tiene, y al agarrarla con su propia mano parece como si se conectara de alguna manera con el Creeper y pudiera ver algo de su pasado o de quién o qué es en realidad el Creeper, pero aún así no lo dejan para nada claro en la película. Entonces el Creeper se desespera y trata de eliminar la evidencia, pero en el proceso hace pues lo que mejor sabe hacer, pero de verdad lo digo de corazón, hay algunos momentos que se ven ridículamente mal. De verdad no entiendo cómo alguien pudo ver esto y pensar que estaba bien, que había que estrenarla, porque sí, claro que no vas a esperar una obra maestra del cine con los mejores efectos especiales, pero al menos algo rescatable, pero no. Hablo en serio cuando digo que tiene algunos momentos en específico que se ven demasiado mal, aunque ojalá eso fuera lo único malo que tiene la película, pero tampoco. Prácticamente todo es decepcionante, todo. Otro ejemplo es el mismo Creeper, que tiene una ropa diferente a la que se ve en las dos primeras películas, lo cual no tiene lógica si estamos hablando de prácticamente la misma semana en la que ocurre en las tres películas. Y sí, tiene su ya reconocida gabardina, aunque debo decir que es un poco diferente, pero tiene una camisa vino tinto que parece recién lavada y que no le habíamos visto en las otras películas, y en general se ve mucho más claro y limpio el personaje que en la versión original, lo cual le quita la poca ambientación macabra que podía quedarle. Y también mencionar que gran parte de la película ocurre de día, lo cual contribuye a que se vea lo menos perturbador posible.
ya que los efectos especiales que en la noche podían ser disimulados y ayudar con la ambientación tétrica, macabra, perturbadora, aquí ya no es así. Mejor dicho, si la primera película para mí era un 7 de 10 y la segunda un 6 de 10, esta tercera entrega no supera el 4 de 10 en mi opinión. Finalmente el Creeper se las arregla para encontrar la mano y la destruye, eliminando así lo que se había convertido en algún tipo de debilidad para él. Luego de esto no lo volvemos a ver. Para terminar, vemos a Chester y Addison recuperándose físicamente y psicológicamente de los acontecimientos y ya con una relación al parecer más seria, estable. Pero la sorpresa viene cuando vemos a Chester despidiéndose de Addison mientras se pone la chaqueta de su secundaria, ya que el equipo tiene un partido para el que tiene que viajar a otro estado. Y vemos llegar el bus escolar hacia el que lamentablemente Chester se dirige sin saber lo que le espera. Pero hay una sorpresa en la última toma de la película, al ver a Trish 23 años después de estos acontecimientos, grabando unas palabras como testimonio de lo que le sucedió a ella, pero más importante aún de la trágica muerte de su hermano. Y vemos que está muy decidida a esperar a que el Creeper vaya a buscarla para encontrar una manera de acabar con él. Y grabando este video, pues digamos que alerta a las personas para que se unan a ella. Y ahí termina la trilogía. Por cierto, ¿quién era Chester en la segunda película? ¿Quién se supone que era? Bueno, en fin. Y bueno, decir que hasta acá, si bien no es la mejor trilogía del mundo y que además está muy pero muy lejos de serla, al menos se mantiene cierta coherencia en los diversos acontecimientos que vemos en cada película, aún teniendo notables agujeros de guión, que sinceramente no le quitan lo mítico al personaje y a su trasfondo. Como trilogía, decae en todos los aspectos al pasar de una película a la otra, pero la segunda mantiene un nivel bastante parecido al de la primera, aunque sin igualarla claramente, y ya la tercera, pues bueno, creo que ya dije suficiente. No obstante, lo peor llega cuando tenemos que hablar de Jeepers Creepers Reborn, cuarta parte de la franquicia estrenada para desgracia de todos en el año 2022, aunque si nos ponemos técnicos es más un reboot que una continuación, bueno, más o menos. Y aquí la primera pregunta que me surge es, ¿por qué mientras más avanza el tiempo y la tecnología, más bajo cae esta franquicia? No lo entiendo. Aunque bueno, creo que ya deberíamos hablar de ella completamente en pasado, a no ser que haya algún valiente en el futuro que quiera revivirla dignamente. El primer y más importante error en Jeepers Creepers Reborn es dar a entender que los hechos que ya conocíamos sobre el Creeper y sus víctimas en realidad podrían no haber ocurrido o tal vez fue diferente a lo que ya conocemos, y más bien todo sigue siendo parte de un mito rural que la gente ni siquiera se toma en serio en su mayoría, pero del que Chase, uno de los protagonistas, es fanático, por lo cual se anula completamente la posibilidad de finalizar épicamente la historia original que tanto tiempo esperamos y también que tanto material podía dar para una continuación directa de la segunda película. Pero bueno, a esta gente todo eso le importó un carajo, ya que aquí tenemos un contexto nuevo y aunque volvemos a ver al Creeper, ya es una versión muy diferente. Lo único mínimamente positivo es que toda la secuencia inicial es una referencia directa a la primera película. La única diferencia es que cambian a Trish y Darry por una pareja de adultos mayores, pero de nada sirve si luego terminan ridiculizando el mismo material que están referenciando. Sin embargo, esta idea, aunque me parece terrible porque es como reírse en la cara de todos los fans de la saga y de su icónico villano, aún así es una idea que podía llegar a ser rescatada si el filme en cuestión hubiera sido bueno, pero nada más alejado de la realidad, ya que la película es mala con ganas. Y aquí no se trata de un tema de gustos, sino que objetivamente no hay manera de defender esto. Los efectos especiales parecen de película de estudiantes de secundaria. Además, hay pantallas verdes, yo diría que durante casi la mitad de la película o incluso más, y cada una es peor que la anterior. Trataron de salvarla dándole mucho más trasfondo y un contexto más amplio al Creeper y sus motivaciones, pero tampoco vale la pena y por el contrario termina siendo contraproducente, pues se pierde el poco misterio que le quedaba al personaje. Y esta, en mi opinión, fue una de las características que lo hizo grande en un principio. La película tiene un ritmo muy raro y una ambientación sinceramente penosa, y lo único mínimamente interesante es que vemos un poco más de cómo el Creeper sale de su estado de hibernación, pero aunque el concepto es bueno, la forma en la que nos lo muestran en la película es completamente pésima. Todo el tiempo sientes que estás viendo una película hecha a medias, sin calidad alguna y que llega incluso a dar pena ajena.
Y sí, puede parecer que estoy exagerando, pero no es culpa mía que hayan decidido hacer este desastre. Esta película, como ya lo dije hace un rato, se supone que es un reboot, ya que no tiene ninguna conexión verdaderamente real con las películas originales. Y si fuera una continuación, pues se explicaría qué pasó con Trish y con el granjero que estaba esperando a que el Creeper despertara, pero no. Simplemente es una película completamente desconectada en la que poco o nada tiene sentido. Aquí conocemos a la pareja de novios Chase y Lane, que se dirigen a un pueblo para asistir a un festival de terror y simultáneamente vemos al Creeper salir de una temporada de hibernación, lo cual confirma las teorías de la gente que piensa que el mito es real, como Chase, por ejemplo. Cuando van al festival encuentran a un tipo con un juego de lanzar supuestamente los shurikens o las cuchillas reales del Creeper hacia un objetivo, y aunque nadie cree que de verdad son auténticos, Lane se hace un pequeño corte por accidente y comienza a tener unas extrañas visiones en las que se ve rodeada de algún tipo de secta y también aparece un carrito de bebé, lo cual hace referencia a su propio embarazo, del que por cierto acaba de enterarse hace muy poco. Finalmente aparece ella marcada como un objetivo. Poco más tarde participan en un concurso para ganar un pase doble a un escape room en una casa abandonada con temática justamente del Creeper. Pero cuando llegan allí se dan cuenta de que el Creeper es real y empieza a atacarlos uno por uno. Entonces corren adentro de la casa, pero llegan los organizadores del concurso, cierran la puerta por fuera pronunciando las palabras "ahora son todos tuyos". ¿Qué? Y bueno, ya. Todo el tramo final de la película ocurre en esa casa abandonada, pero es una casa que no transmite ninguna sensación ni emoción y que le da un toque incluso más insípido al final de la película. Y por favor, no olvidar lo horribles que se ven los cromas en esta parte. Bueno, en realidad en toda la película se ven horribles. El Creeper pasa volando y se lleva a Lane hacia su escondite, donde usa uno de sus cuchillos para marcarle como una parte del vientre más o menos a la altura del ombligo. Y aquí supongo que intenta hacerle sus cosas jeepers creepersísticas al bebé, o bueno, al feto, al embrión, lo que sea, porque no sabemos la muchacha cuánto tiempo tiene de embarazo exactamente. Luego el monstruo sale a cazar al resto y aquí hay un par de enfrentamientos penosos con el Creeper, donde vemos que el pendejo sabe silbar muy bien, pero no sabe que dejar un cuchillo al alcance de Lane le puede servir para escapar. En fin, poco después ella consigue justamente escapar y se encuentra con el resto del grupo, y aquí tenemos posiblemente la única referencia directa a la primera película, y es que encuentran en una habitación varios muñecos vudú, pero Lane le pone especial atención a uno que es idéntico a Darry. De hecho, le faltan los ojos también, así que con base en lo visto en esta película podemos prácticamente asegurar de que tenían en mente hacer una secuela directa, o quizás también existía la posibilidad de hacer un reboot completamente desconectado, y al final se quedaron a medio camino entre una idea y la otra. Para terminar esta plasta de mierda, se las arreglan para engañar al Creeper y vencerlo atravesándole la cabeza con uno de esos indicadores de la dirección del viento que ponen en los techos, que por cierto debo decir que es una de las peores escenas de la película, y eso ya es mucho decir. Finalmente solo quedan vivos Chase y Lane, y el Creeper, quien parecía haber muerto, desaparece cuando una bandada de cuervos vuela a su alrededor. Unos minutos después llega la policía, la verdad no entiendo por qué, pero cuando Lane se sube a la patrulla, vemos como sus ojos se tornan completamente oscuros y se le queda un gesto algo perturbador, la verdad. Y esto obviamente quiere decir que sí, el Creeper logró su objetivo. Ya en la última escena vemos como los cuervos llevan a su escondite al Creeper y este le grita a la cámara, o mejor dicho a nosotros como espectadores, como si no fuera suficiente el insulto que fue la película entera. Ay, Dios mío. Jeepers Creepers Reborn debió ser una continuación al estilo de Halloween del 2018 o La Masacre de Texas del año 2022 estrenada en Netflix, y no me refiero a que sean buenas o malas, aunque claramente esa película de Halloween sí vale mucho la pena, pero me refiero más al tipo de continuación que le dieron a las franquicias originales, donde se entiende que todo forma parte de lo que ya conocemos, pero de alguna manera renovado, como una combinación de personajes nuevos y antiguos, referencias al mejor estilo de un buen fanservice que no opaca la película en cuestión, y con un desarrollo de la trama que nos permitiera cerrar el ciclo de saber cómo terminan todas esas historias originales, pero también dando paso a algo completamente diferente y novedoso, expandiendo un poco el trasfondo y la mitología del Creeper, pero sin irse de lleno a lo pretencioso. Pero bueno, todo lo que acabé de mencionar es de lo que carece la cuarta y última entrega de Jeepers Creepers.
Espero que les haya gustado el video y si no es así, la mala para todos. Agradezco infinitamente si me regalan un like, un comentario y un clic en el botón de suscribirse, ya que nos estamos acercando a los 2000 suscriptores. Mil gracias por ver este video y no siendo más, nos vemos en un próximo video.